Buenas tardes a todos. En fin, esto me ha cogido un poco de forma improvisada porque tanto Carmen Girón como Mr. Pedro Vaso pues me han hecho una encerrona y yo pensaba que esto se trataba de que yo iba a salir y iba a responder preguntas de ustedes, pero ahora me acaban de decir pues que eso, pues que tengo que hablar y bueno, pues obviamente voy a hablar de lo que sé, que es del Parkinson en relación con el Día Mundial del Parkinson, que desgraciadamente este año, pues debido a la situación de declaración de alerta sanitaria, en fin, que no solamente afecta a este país, sino que afecta realmente prácticamente a todo el mundo, pero en concreto en nuestro país llevamos ya unas cuantas semanas de confinamiento y bueno, pues eso es una razón por lo que ha hecho que ahora esté aquí en esta situación un poco, diría, comprometida, pero bueno, que acepto el reto y quiero hablar de lo que ustedes quieren que hablen, ¿no? Bien, en primer lugar, pues darles las gracias por la conectividad que hay en este momento. Veo que está sumando cada vez más oyentes, ¿no? Lo cual le agradezco mucho que estén acompañándonos. Y bueno, pues decirles que este año pues estamos en una situación, como dije antes, una situación diríamos que especial, ¿no? Esta vez estamos viviendo el Día del Parkinson de forma coincidente con el estado de alerta en relación con el COVID eh, 19 y esto es una, como ya saben, ¿no? En fin, por la información a todos los niveles, que es un proceso infeccioso que tiene un índice de, de infectibilidad, de infección mucho más intenso que el virus de la gripe. El índice de infectividad de este virus, del COVID-19, es 3 o superior a 3, que ya actualmente está disminuyendo, mientras que el de la gripe no supera 1,3, 1,5, ¿no? Así que, bueno, lo que se decía al principio, de que, en fin, de que era un cuadro infeccioso vírico, que era lo que al principio pensábamos todo, incluyendo, en fin, pues todos nosotros, todo el mundo sanitario. Sin embargo, con el tiempo se ha ido aprendiendo y se ha visto que no ha sido así. Ya saben ustedes que afecta sobre todo a personas mayores. Cuanto más mayor, más probabilidades tiene de sufrir complicaciones. Las complicaciones son fundamentalmente de tipo respiratorio. Hay una primera fase que es una fase, diríamos, vírica, en la que se presenta síntomas como catarro, congestión, tos persistente, y puede suceder que esa fase remita y ya está, pero a veces esto continúa y se produce un proceso diríamos, inflamatorio que afecta fundamentalmente a las vías respiratorias y eso es cuando ya el paciente entra en una fase de gravedad y es cuando tiene que ser hospitalizado y un porcentaje determinado incluso tiene que pasar a la UBI para estar sometido, para que sea sometido a una respiración artificial. Bien, esta es una situación, cuando se llega a esta situación es especialmente grave, ya que en los pacientes que llegan a esta situación de respiración asistida, el índice de mortalidad afecta a un 50%, es bastante alto. Lo bueno de todo esto es que cada vez se controla más este proceso antes de llegar al estado inflamatorio y hoy en día, aunque se llegue al estado inflamatorio, pues hay más herramientas, se conoce los más y mejor los medicamentos que pueden ser más efectivos para revertir ese proceso. Bien, en cuanto a la enfermedad de Parkinson, lo primero que tengo que decir es que no por tener enfermedad de Parkinson se tiene una mayor predisposición a sufrir
este proceso infeccioso. Y es una cosa que ya he comentado anteriormente y me parece que es importante. Es decir, que las probabilidades de que un paciente con Parkinson sufra este proceso infeccioso son las mismas probabilidades que tiene el resto de la población general, teniendo en cuenta, eso sí, que cuanto más mayor, pues más precaución habrá que tener, y si esto desgraciadamente afectase a alguien con una edad avanzada, pues las probabilidades de sufrir complicaciones son las mismas que la que tiene otra persona de esa misma característica, con la misma edad, sin que tenga enfermedad de Parkinson. Así que, en principio, lo primero es que no por tener enfermedad de Parkinson se tiene mayor predisposición a sufrir este proceso, esta complicación, este proceso infeccioso. Otro aspecto importante es que, y es consecuencia del confinamiento, eh, se puede estar confinado, pero no por eso hay que estar todo el día sentado viendo la televisión. En fin, hay que tener algún periodo de tiempo del día para aprovechar y ejercitarlo. Y ejercitar significa que hay que, si se dispone, si una casa de 2 plantas, pues subir y bajar escaleras. Si tiene un patio, pues hacer jardinería o limpiar o estar continuamente activo. Si es dentro de un piso pequeño, pues bueno, pues en fin, intentar siempre hacer ejercicio, aunque sea en el mismo salón, ¿no? Para esto les recomiendo que se vayan a la página de Google, ahí busquen enfermedad de Parkinson y ejercicio, y saldrán muchas tablas de ejercicio, incluso con vídeo, que le van a ayudar bueno, pues a ejercitarse dentro del domicilio en el que viva, ¿no? Y otro aspecto importante es mantener la mente muy activa, ¿no? Es decir, mantener el rigor de lo cotidiano, ¿no? Levantarse a la hora que se esté acostumbrada, en fin, intentar, bueno, pues eso, pues ducharse, cambiarse de ropa, quitarse el pijama, en fin, desayunar y hacerse un programa de actividades también, no solamente de ejercicio físico, como decía antes, que era muy importante, sino también de conocimiento, de interactividad, diríamos, cognitiva, ¿no? Por ejemplo, visitar museos a través de páginas, a través de Google, o hacer viajes o hacer cualquier cosa que ayude a intentar conectar, ¿no? Y otro aspecto importante es que dentro de todo lo malo, lo bueno de todo esto es que al estar todos confinados también puede ser, hay que verlo como una oportunidad para comunicarse entre el paciente, el familiar, el esposo, la esposa, los hijos, en fin, todo lo que esté en el entorno íntimo de familiar, pues para hablar, pues para comunicar más cuáles son sus sentimientos, cómo se siente, ¿no? Porque ya sabemos que ustedes saben que en el Parkinson no solamente hay afectación motora, como siempre digo, esa es la punta del iceberg, la existencia del temblor, la rigidez, la lentitud, eso es lo que es muy visible y es lo que nos lleva a hacer el diagnóstico. Sin embargo, hay otros síntomas que no son visibles, y por eso digo que es como si fuera un iceberg, porque la parte más grande es la parte profunda, la parte que no se ve. Ya saben ustedes que a veces el inicio de los síntomas de la enfermedad puede ser trastorno del olfato, puede ser trastorno del sueño, puede ser trastorno del ánimo, puede ser incluso dolor, y eso puede suceder que sean años, incluso 10, 15 años antes de que aparezcan los primeros síntomas motores. Por lo tanto, los síntomas no motores son muy importantes, y en este estado actual de confinamiento, donde la población normal tiende también a incomunicarse, a deprimirse, bueno, pues lógicamente con esta enfermedad ustedes
pues podrán tener una mayor tendencia a caer en esta situación. Y en esto es importante, por lo tanto, que haya una comunicación con la pareja, con el esposo o la esposa, o con el cuidador, con la persona que se tenga al lado, y hablar de cómo se siente, qué se siente, y bueno, y un poco porque, en fin, el comunicarse, porque eso puede ayudar también a encontrarse mejor. Otra situación especial que se da es que es difícil, si se quiere consultar con su neurólogo. Es una situación actualmente comprometida porque todas las consultas externas ordinarias están suspendidas en todos los hospitales. Entonces, bien, pues en una situación delicada, hay una situación extrema que deseen contactar con vuestros neurólogos, es importante que lo podáis hacer bien por vía telefónica, que es la principal recomendación, ¿no? Bien directamente o bien indirectamente a través del acompañante, a través del esposo o la esposa o el familiar que se tenga o el cuidador que se tenga al lado, si es a través de esta persona quien pueda comunicarse, localizar, pues es importante que se tenga en cuenta, ¿no? Porque a veces una simple conversación con el neurólogo que le lleven a ustedes la enfermedad, pues es importante para tranquilizarse. A veces se producen situaciones de angustia que es más importante quizás hablarlo que hacer una receta, mandar un medicamento. Y si eso no se habla, esa situación va dejando cada vez una huella mucho mayor, ¿no? Y entonces hay que sacarlo de dentro, ¿no? Hay que sacarlo de dentro y no vivir con esa preocupación que suma a la preocupación que ya tenemos la población normal, que tenemos que estar viviendo estos tiempos con unas medidas muy prudentes para evitar el contagio. Esto hay que verlo además con normalidad, en el sentido de que esto no es una cosa que se vaya a acabar de un día para otro. Desgraciadamente esto no va a ser así. Yo no sé si esto se va a normalizar para el mes de julio. Como ustedes saben, nosotros teníamos previsto para esta próxima semana, bueno, pues para este viernes, el día 17 creo que es, tenía previsto inaugurar la escuela de Parkinson. Eh, y bueno, pues esta escuela de Parkinson, desde luego que la hemos suspendido, mejor dicho, la hemos aplazado, y entonces pues la previsión es hacerlo para septiembre. ¿Por qué digo esto ahora? Porque lo que quiero decir es que esto va a tardar meses en normalizarse y no va a haber una normalidad completa hasta que nos salga la vacuna, y para eso se va a tardar, eso será ya para el próximo año. ¿Por qué? Porque aunque ya se esté trabajando mucho en las vacunas, hay muchos trabajos en muchos países donde se está trabajando mucho en este sentido, hay que pasar por una serie de fases de seguridad para no solamente demostrar que la vacuna es efectiva, sino también, y es muy importante, demostrar que es segura, es decir, que no haga daño, porque se puede poner una vacuna a un paciente y verle que es efectiva, pero luego a lo mejor a los meses se puede encontrar otra serie de problemas. Y por lo tanto hay que pasar por unos tiempos mínimos de seguridad, y eso nos lleva ya prácticamente hasta, creo yo, aunque no soy un gran experto en esta materia, pero nos lleva hasta el próximo año, ¿no? Bien, en cuanto, en cuanto al Parkinson, bueno, no vamos a hablar de los síntomas motores, de los síntomas no motores. Sí quiero comentarle, hacer un poco de énfasis en algunos aspectos, ¿no? Uno de ellos, bien, el 75% de los pacientes que son diagnosticados de enfermedad de Parkinson tienen una muy buena respuesta al tratamiento sintomático. En la medida que pasan los años,
pues esta respuesta se va modificando, diríamos que se va acortando, ¿no? Y se acorta porque fundamentalmente la enfermedad progresa, disminuye, diríamos, la capacidad de almacenaje de dopamina en el cerebro y la medicación pues no es lo suficiente para restablecer dichos niveles de dopamina, por una parte, y por otra parte, bueno, pues la degeneración, pues ya saben ustedes que es una enfermedad neurodegenerativa, es la segunda más importante después de la enfermedad de Alzheimer. Actualmente se estima que puede haber unos 10 millones de pacientes con enfermedad de Parkinson en el mundo. Se estima que en el 2040 podrán ser más de 12 millones de pacientes con enfermedad de Parkinson. Por lo tanto, es una enfermedad neurodegenerativa y que con la edad, cuanto más mayor, más aumenta la prevalencia, ¿no? Se va multiplicando exponencialmente. Y hay un pequeño porcentaje inferior a un 20%, que es donde la enfermedad, la causa de desarrollar la enfermedad es fundamentalmente mutacional, por mutación genética, y se ha detectado más de 20 mutaciones genéticas diferentes, ¿no? Que tienen comportamiento diferente, y aunque desde el punto de vista clínico no hay grandes diferencias entre los pacientes que tienen la enfermedad de Parkinson idiopática y aquellos que tienen enfermedad de Parkinson por una mutación genética. Clínicamente puede ser muy similar. El tratamiento es el mismo para ambos tipos de grupos, ¿no? Sin embargo, el enfoque de investigación sí que puede tener diferentes resultados, ¿no? Y me explico. Cuando hay una mutación genética, se investiga mucho, por ejemplo, en la terapia génica, puesto que es una terapia que se puede, de alguna forma, suplantar la deficiencia que el trastorno de la mutación produce a nivel de un defecto proteínico, por ejemplo, ¿no? Y se puede suplir. Entonces eso se puede diseñar a nivel de laboratorio y eso puede ser eficaz. Esperamos que puede ser una terapia eficiente fundamentalmente para determinado tipo, por lo menos para determinado tipo de mutaciones. Bien, en cambio, la enfermedad de Parkinson idiopática, la neurodegenerativa, en la que no se conoce ninguna causa concreta que lo desencadene, sí sabemos que generalmente se produce una proteína anómala, ¿no? La alfa-sinucleína, una proteína tóxica que degenera y produce una falta de la función celular de las células, fundamentalmente de la sustancia negra, que es la que produce dopamina, pero que también afecta a otras muchas neuronas que sintetizan, como saben ustedes, la serotonina, noradrenalina, la acetilcolina, en fin, neurotransmisores que tienen que ver con el estado del humor, con el estado de la memoria, con los cambios conductuales, ¿no? Con los cambios neuropsicológicos. Y bueno, entonces, desde el punto de vista del tratamiento, aparte del tratamiento sintomático, que es el que todos ustedes conocen y es el que es buen respondedor en un 75%, como decía antes, al menos en los primeros 10 años de evolución de la enfermedad. La investigación nos lleva hacia dos tipos de trabajo fundamentalmente. Uno de ellos, como decía antes, la terapia génica. Quizás el talle principal son estos pacientes, en fin, algunos de ustedes que puedan tener mutación genética y eso puede llevar a cómo suplir ese trastorno mutacional
a nivel de laboratorio, y cambiar la secuencia de ADN, por ejemplo, de forma segura. Bien, esto puede ser una aplicación. Y otra aplicación es cómo revertir el que la proteína esta, la alfa-sinucleína, si es posible que no se, si se coge a tiempo, pues que no se extienda por todo el cerebro, intentar parar ese proceso. Y este es otro enfoque terapéutico que se está haciendo ya desde hace poco tiempo, desde hace 2 años, ¿no? Son tratamientos que lo que intenta es frenar ese proceso de degeneración proteínica tóxica que produce lo que es la muerte neuronal. Eh, Bien, en este sentido hay trabajos que son interesantes. Hay actualmente en España aproximadamente unos 30 ensayos clínicos, ¿no? Que están en fase 3. Algunos ya se están desarrollando, otros están en fase de reclutamiento, otros estudios están, diríamos, en fase de aprobación por los comités de éticos, ¿no? Los comités éticos hospitalarios, que son los que aprueban los ensayos clínicos. Bien, en este sentido, pues nosotros en particular, en la unidad que estoy desarrollando, también San Roque, tenemos actualmente sobre la mesa 3 ensayos clínicos, uno que está ya aprobado en fase de reclutamiento, este es un ensayo clínico en fase 2. Hay otro que está en fase 3, que está pendiente de iniciar la fase, de que sea aprobado y de iniciar la fase de reclutamiento. Y hay otro que ya tenemos previsto para el 2021, para comienzos de 2021. Por lo tanto, a nivel de investigación, diríamos que hay dos líneas, a mi entender, vamos, en fin, que yo considero y muy importante, ¿no? Donde sí quiero poner énfasis. Uno es la terapia génica, ¿eh? En la cual se puede manipular, ¿no? El DNA de las células que están afectadas por la mutación, ¿no? O de la falta de síntesis de la proteína que no produce o que produce de forma anómala la mutación genética, y se puede actuar de forma muy específica, muy concreta ahí. Esa es una vía, ¿no? Y la otra es nuevos tratamientos para frenar el proceso de la enfermedad. Frenar quiere decir que se va a curar, no. Frenar quiere decir, ya decía antes, cuando hablaba del ejemplo del iceberg, de que hay muchos síntomas que aparecen muchos, 10, 15 años antes, ¿no? Como decía antes, puse el ejemplo del dolor o el ejemplo del trastorno de las conductas, del sueño REM, o el estreñimiento también, que puede preceder muchos años antes. Y cuando aparece el temblor, a lo mejor pues eso ya lleva muchos años de evolución de la enfermedad. Y en ese momento cuando diagnosticamos, y es por lo tanto en ese momento cuando se pueden aplicar estos tratamientos que los que estamos hablando, ¿no? Así que bueno, en conclusión, que hay muchos ensayos clínicos para desarrollar, para frenar el proceso degenerativo de la enfermedad. Ojalá en algún momento podamos desarrollar métodos de prevención de la enfermedad. Pero para eso necesitamos desarrollar antes, desde mi punto de vista, biomarcadores, algún tipo de biomarcadores que nos lleve a diagnosticar mucho más precozmente la enfermedad, sin que aparezca estos síntomas motores, que es cuando hacemos ya el diagnóstico, ¿no? Y hasta que quizás no lleguemos a desarrollar otras formas de biomarcadores que nos lleven a hacer un diagnóstico mucho más antes de que aparezcan los síntomas motores, pues hablar de tratamiento de prevención es ahora mismo un poco, diría, en fin, irreal en el momento actual desde el punto de vista de la prevención de la enfermedad. Estamos hablando
de diagnóstico, de tratamiento, perdón, en el momento en los que se hace el diagnóstico, en el caso del Parkinson idiopático, y en aquellos casos de pacientes con familiares directos que tengan mutación genética y que se hayan detectado en sus padres o hermano o primo hermano, bueno, pues de tirar de la historia familiar y ver quién puede tener esa mutación genética, ahí sí que podemos adelantarnos antes de que aparezcan los síntomas de la enfermedad. Si nosotros hacemos un mapa genético de los familiares que puedan estar implicados por una mutación, por ejemplo, el PIC1, ¿no? Que es una enfermedad por mutación genética autosómica recesiva, quiere decir que puede suceder que hay una generación de, dentro de la familia que no desarrolle ninguna enfermedad, pero puede suceder que la siguiente generación sí, o la pasada, la anterior, alguno de ellos lo habrá tenido. Entonces hay que hacer un árbol genealógico e intentar determinar a través, si hay más de un paciente en el núcleo familiar con enfermedad de Parkinson, pues a partir de ahí intentar tirar del hilo, ¿no? Y ver si puede haber más familiares directamente en fin, que pueden estar afectados. Y, como decía antes, podemos adelantarnos en algunos casos, ¿no? Y saber si tiene esa mutación, aunque no haya desarrollado la enfermedad. Aquí sí, por eso es importante también la terapia génica, que sería correctora para modificar y para garantizar que estos sujetos que pueden tener esa mutación, bueno, pues garantizar que no desarrollen la enfermedad, porque tampoco es seguro, se puede tener la mutación y tampoco es seguro que vaya a desarrollar la enfermedad. Esto también es un tema, diríamos, que puede ocurrir, ¿no? Bien, en cuanto al tratamiento convencional, que es lo que tenemos ahora. Bien, antes dije que cuando se diagnostica la enfermedad de Parkinson hay un 75% de respuesta muy positiva, muy favorable, ¿no? Eh, por lo tanto, no es el 100%. Hay algunos pacientes donde la enfermedad de Parkinson va más rápido y otros que no. Siempre he dicho que la enfermedad de Parkinson es como si fuese en fin, es muy individualizada en cada uno de los pacientes y la velocidad de desarrollo es también diferente en cada uno de los pacientes. Por eso siempre les digo que no puede fijarse en el amigo, en el vecino, en el conocido, porque no es igual. Esto es completamente diferente, ¿no? Bien, ¿qué ocurre cuando la enfermedad avanza y llegamos ya aproximadamente a los 10 años? Bueno, aquí ocurre que en este tiempo, pues ya ocurre que generalmente la terapia oral convencional deja de ser eficaz. Y aquí quería pararme un poco, ¿no? Porque muchas veces llegamos a este punto y intentamos, con la mejor intención del mundo, todos nosotros, modificar un medicamento por otro, pero que al final no va a suponer, desde el punto de vista cualitativo, una importante mejoría. En esta fase, los pacientes pueden necesitar 4, 5, 6 tomas de Sinemet. Y digo Sinemet porque el medicamento más importante es el más antiguo. ¿eh? Llevamos con el Sinemet más de 40 años y sigue siendo el medicamento más importante en todos estos años, ¿no? Y es el más importante porque es el más eficaz. Y también es el que produce menos efectos secundarios. Así que cuando llega un momento que un paciente diríamos que necesita muchas tomas diarias para mantenerse en fase ON, es decir, que tiene una fase de movilidad buena o muy buena, pero que el efecto le dura poco tiempo, le dura 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, y luego se queda parado, es decir, que pasa la fase off. Y entonces esta fase off al día son muchas veces, que se repiten muchas veces, que suman
en fin, más de 2 horas, 2 horas y media, 4 horas, 5 horas, 6 horas, el total de los off diarios desde que se despierta por la mañana hasta por la noche. Y eso además contando, o mejor dicho, sin contar además con la rigidez nocturna, que el paciente tiene mucha dificultad para moverse, para girarse, para levantarse. Eh, bueno, cuando llega a esta fase, como decía, hay que intentar, en esta fase lo importante es la calidad de vida, como en todas las fases. Lo importante es la calidad de vida. Si el paciente, en fin, si cualquiera de ustedes tiene poca calidad de vida, hay que hablar con un neurólogo porque hay que plantearse terapias alternativas, ¿no? Y no dejar que esto avance demasiado, porque estas terapias alternativas también tienen su momento, hay que aplicarla en su momento, ¿no? Porque si se pasa el tiempo, también se pasa el tiempo para aplicar alguna de estas terapias. ¿A qué terapia me estoy refiriendo? Fundamentalmente tres, ¿no? Dos de ellas son farmacológicas, que se conoce como terapia de infusión. Una es la apomorfina, que se administra por vía subcutánea. Esta es una terapia muy fácil de manejar, eh, no requiere de una gran dependencia, en fin, diríamos, de cuidados, ¿no? Y es una terapia que puede hacer que esos picos y esos valles, es decir, los picos de on y los valles de off, bueno, pues que sea más homogéneo y que no se produzca tantos valles de off, ¿no? Y que el paciente no esté a lo largo del día tantas horas bloqueadas. Esto puede ser una alternativa, pero tenéis que saber que esta alternativa va acompañada de continuar con la terapia oral, que, bueno, no pasa nada porque haya que continuarla, pero que no es que la apomorfina sustituya a la medicación oral convencional, sino que es un complemento, ¿no? La otra terapia eh, mm, es otra terapia de perfusión, es otro medicamento, es el Sinemet, pero Sinemet en forma de gel, ¿no? Que se llama, el nombre comercial es Duodopa, es decir, levodopa, carbidopa, eh, en forma de gel, en formato de gel, con lo cual se puede administrar a través de un perfusor que va directamente conectado hacia el duodeno. Este tratamiento con la duodopa es quizás, diríamos, el tratamiento que mejor calidad aún produce de todas las alternativas que tenemos. Pero requiere una gastrostomía, es decir, como un agujero en la zona próxima, en el lado izquierdo umbilical, perdón, supraumbilical, y administrar una sonda gástrica que llega hasta el duodeno, y ahí es donde se libera el gel, que es donde se absorbe la levodopa, ¿no? Y bueno, pues esta es otra técnica que también se inicia la perfusión por la mañana, igual que la apomorfina, y se retira por la noche. Se supone que por la noche el enfermo ha mejorado mucho, la calidad no está tan rígido y al día siguiente por la mañana se vuelve a conectar. Este medicamento, esta terapia con duodopa, puede ser incluso en forma de terapia, porque hay muchos pacientes que responden muy favorablemente y incluso pueden no precisar otra medicación por vía oral complementaria para el Parkinson, o sea que puede ser incluso, es tan eficaz que puede llegar a ser monoterapia, pero tiene sus complicaciones que son menores y son de función. ¿Cuáles son las complicaciones más No importantes? tengo una respuesta para eso. ¿Te puedo ayudar con alguna otra cosa? Perdón, esto he sido yo, creo.
Creo que he sido yo con el móvil. Bien, entonces, ¿cuáles son las complicaciones? Esta terapia necesita un mantenimiento, una vigilancia que, como yo lo tenía protocolizado, si va bien, los pacientes tienen que ser revisados cada 3 meses, también con la apomorfina, ¿no? Y esta revisión cada 3 meses es para estar seguro de que no se desarrolle ningún proceso infeccioso, sobre todo donde se produce el estoma, es decir, donde está el agujero por donde penetra la sonda, que es una zona muy séptica, ¿no? Y tiene que estar muy limpia y muy aseada, y es muy fácil que se pueda contaminar por hongos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es una cosa que requiere una vigilancia, ya digo, si el paciente va bien, cada 3 meses. Y en el caso de los pacientes que tuvieran apomorfina, de las cosas que hay que vigilar es que no se produzcan los nódulos subcutáneos. En mi experiencia, yo he tenido pacientes con más de 15 años con la apomorfina y no se ha desarrollado en ningún momento nódulo si las cosas se hacen también de forma muy, muy aplicada. Y he tenido pacientes con más de 10 años de duodopa que lo han llevado bastante bien y, bueno, sin ninguna complicación importante, pero sí que requiere una mayor asistencia. Y luego tenemos el otro tratamiento, que es la estimulación cerebral profunda, que es un tratamiento que diríamos, es un tratamiento que es muy eficaz, es quizás el que mejor calidad de vida de las 3 técnicas puede ofrecer en términos generales, porque el paciente eh, puede revertir completamente las complicaciones, puede estar en una fase muy estable, muy regular durante el día. Los síntomas que mejor se controlan son el temblor, la rigidez y las disinesias, es decir, ese movimiento indeseado que aparece cuando se lleva mucho tiempo tomando el Sinemet, y son unos movimientos involuntarios que al principio nadie se da cuenta pues las otras personas que le observan dentro de la casa mientras hace la comida o lo que sea, ¿no? Y esos movimientos a veces son muy, muy indeseables porque también afectan mucho la calidad de vida. Entonces, pues ahí también estaría indicado esta técnica, la estimulación cerebral profunda. ¿Qué ocurre con la estimulación cerebral profunda? Bueno, pues es un acto quirúrgico, se requiere pasar por una consulta de anestesia, se requiere comprobar que en la resonancia nuclear magnética cerebral no hay ninguna lesión importante, se requiere que el paciente no tenga deterioro cognitivo, se requiere que el paciente no tenga un trastorno psiquiátrico activo, ¿eh? Y para esto se requiere también que el paciente debe ser joven. Joven me refiero, tiene que tener menos de 70 años, aunque la edad biológica no es igual para todos. Hay pacientes con 71, 72 años que puede estar mejor, por ejemplo, que pacientes de 60 años. O sea, todo siempre es relativo y siempre hay que ver cada caso de forma individualizada. Sí que es importante que estas 3 terapias, incluso sobre todo diría yo la estimulación cerebral profunda, habría que aplicarlo mucho más temprano, ¿no? Mi impresión personal es que llegamos tarde a cualquiera de estas terapias, ¿eh? Y la más importante de esta, en el sentido de que es una terapia que puede ser muy bien recibida en pacientes jóvenes, porque no tiene por qué ser mayor y no hay por qué esperar muchos años. Sería una buena alternativa la estimulación cerebral profunda. De hecho, se está debatiendo si a estos pacientes que cuando tienen la indicación,
hacerle esta indicación sin esperar excesivamente a que el paciente siga cumpliendo años, porque cuanto más años va cumpliendo, también se va restando calidad de vida del momento que se está viviendo y se va acumulando más problemas que luego eso sí que puede influir, si se quiere hacer la estimulación años más tarde, sí que puede influir a la hora de que la recuperación sea más exitosa o menos exitosa. Y lo que hay ahora, lo que se está debatiendo es intentar correr, ¿no?, hacia la izquierda, es decir, hacia fase más temprana de la enfermedad, este tratamiento en particular y en general todos los tratamientos, ¿no? De todos los tratamientos de segunda línea, como decía antes. Bien, nosotros también estamos estamos intentando desarrollar otra técnica, aparte de la estimulación cerebral profunda, que tenemos las condiciones para ponerlo en marcha. Otra de las técnicas que estamos estudiando y que queremos desarrollar, porque tenemos condiciones para poderlo hacer, es la radioterapia para otro tipo de enfermedades. No me refiero en general, ahora no estoy hablando solamente del Parkinson, estoy hablando a lo mejor del Parkinson, que tiene un temblor muy incapacitante. Ese tipo de temblor se podría beneficiar de este tipo de tratamiento. Y bueno, es algo que podemos conseguir. También se puede tratar el temblor esencial, el temblor que no es de origen parkinsoniano, sino es el temblor que suele ser generalmente de tipo familiar muy frecuentemente y que se da también en personas mayores. Bueno, pues este tipo de temblor también podría ser una indicación para esta técnica que estamos revisando, estamos estudiando y que se hace en muchos sitios, se hace en muchos países, ¿no? Y puede ser algo también de interés porque es muy, muy fácil de hacer y si el hospital reúne las condiciones técnicas, que son unas condiciones técnicas muy exigentes, y bueno, pues se puede con mucha voluntad y con muchas ganas, se puede intentar poner en marcha. Luego hay otra técnica que también se está aplicando para el Parkinson y que esta técnica en principio no tiene límite de edad. Ya dije antes que para la cirugía se pone como frontera un máximo de tiempo de edad, 70 años, pero ya he insistido de que debería correrse más hacia años más precoces, ¿no? Hacia edades más precoces, porque así se beneficia más el paciente. Esta técnica son los ultrasonidos de alta intensidad, o como se conoce generalmente como IFU, ¿no? O IFU, o mm, el ultrasound de high intensity. Es una técnica de ultrasonido que es capaz, el ultrasonido es como si fuese la ecografía que se hace a nivel, pues para ver el embarazo, por ejemplo, es una ecografía y que sirve para ver el feto, ¿no? Bueno, pues esto es la misma técnica, una ecografía, pero en vez de dispersar, en fin, diría, toda toda la ventana, ¿no?, para visualizar una imagen. En el IFU, lo que se intenta es concentrar en un solo punto toda la intensidad ecográfica y de esa forma a una temperatura generalmente de 60 sobre 60 grados, ¿no?, es suficiente para aplicar esa técnica en un punto que sería el del tamaño de un guisante y destruir ese punto, ¿no? Generalmente suele ser una parte, un núcleo en el tálamo o en el subtálamo, ¿no? Bien, entonces en el subtálamo, sobre todo si es un temblor de origen parkinsoniano y tiene el paciente más de 70 años, y eso puede ser una alternativa. Y si el paciente tiene
un temblor familiar, ¿no? Un temblor esencial, pues sería fundamentalmente en el tálamo y ahí se puede producir una microlesión y el paciente sale, entra con temblor para hacerse la técnica y en cuestión de una hora, 2 horas, sale sin el temblor, o sea que el efecto es inmediato. Bien, el efecto también es inmediato con la DBS, con la cirugía. En cambio, no es tan inmediato con la radioterapia, que es una de las técnicas que tenemos en revisión. ¿Cuál es la ventaja del IFU? Que el paciente no precisa ningún corte de la piel, tampoco con la radioterapia hay que hacer ningún corte de piel, por lo tanto no necesita anestesia, ni hay que pasar por una consulta de anestesia, ni hay que hacer ningún trépano en el cráneo, ¿no? Para hacer un agujero y para introducir un electrodo, que es lo que sí hay que hacer con una DBS. Pero es algo que esta técnica hasta ahora solo está aprobado hacerlo unilateralmente, es decir, que normalmente elegimos el lado donde hay más temblor. Por ejemplo, si el paciente tiene más temblor en la extremidad superior derecho, pues se haría la intervención en el hemisferio izquierdo para quitar ese temblor. Es decir, que esta técnica se hace de forma unilateral. Si bien es cierto que se están haciendo trabajos, se están haciendo ensayos de tratamiento bilateral, pero todavía los resultados, aunque eh, mm, hay buenos resultados, pero sin embargo no es suficiente y se requiere mayor tiempo de observación y mayor número de pacientes para asegurarnos de que hacer la técnica bilateralmente no produzca a medio o largo plazo ningún daño no indeseable a ningún paciente. Y otra ventaja de esta técnica es que, como decía, el paciente llega por la mañana y el mismo día, por la tarde, por la noche, o al día siguiente por la mañana ya puede volver para su casa. Una cosa rapidísima y fácil de hacer siempre y cuando haya un neurocirujano experto en localizar los núcleos, los ganglios basales, que es la parte del cerebro que está relacionado con los trastornos de movimiento, como sería el subtálamo para la enfermedad de Parkinson, o como sería el tálamo para este tipo de temblores, por ejemplo, ¿no? Son núcleos diferentes. También a veces se va al globo pálido cuando hay trastorno distónico. Y que a veces también se utiliza para determinados pacientes que tienen determinado tipo de enfermedad de Parkinson. Por lo tanto, tenemos terapias de segunda línea, que en mi opinión yo creo que llegamos tarde y tenemos que adelantarnos más y ser más precoces en aplicar esos tratamientos. Tenemos líneas de investigación que son muy importantes, muy interesantes, tanto desde el punto de vista para tratar el Parkinson familiar, hereditario, por mutación genética, y sobre todo para tratar la mayor parte de los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson, que son más del 80% de los pacientes, y que, bueno, son medicamentos que, francamente, y lo digo con toda sinceridad, tengo pues, en fin, espero, ¿no? Que sean bastante exitosos para, para mejorar sobre todo la calidad de vida de, de todos ustedes, ¿no? La calidad de vida de los pacientes que sufren las complicaciones de la enfermedad de Parkinson. Y bueno, pues no sé, ahora no sé cómo funciona esto. Todo esto ha sido improvisado, no sé si me han escuchado bien y si tenéis preguntas que hacerme, no sé, en fin, estoy a vuestra disposición. Si es que me las sé arreglar le diré a mi hijo que está por aquí cerca que me eche una mano para no apagar esto, ¿no? Y dejarle todo a ustedes con la boca así, abierta y no responder nada, ¿no?
Bueno, pues insisto, ¿no? Muchas gracias por conectarse, ¿no? Y bueno, espero seguir viéndonos, ¿no? Cuando todo esto termine. Y bueno, en aquellos que son los que contactan directamente conmigo, ya saben que estoy a vuestra disposición. Hay un teléfono, ¿no? Que todos tienen, un móvil para que me llamen directamente para atender a los pacientes. Y lo que pueda resolver por teléfono, lo resuelvo por teléfono. Y ahora, en fin, cualquier pregunta que me puedan hacer, bueno, pues adelante. Muchas gracias a todos y suerte para todos. Ahora, a ver las preguntas. A ver. Bien, preguntan si el tratamiento para la infección para el COVID-19, el tratamiento tiene alguna contraindicación con el tratamiento del Parkinson. No, no tiene ninguna contraindicación. Esto lo tenía que saber muy bien todos ustedes, lo tienen que saber bien todos los médicos de urgencia, lo tienen que saber, diríamos, las autoridades sanitarias, ¿no? Hasta ahora no se ha demostrado absolutamente nada. Por lo tanto, si alguien, en fin, tuviese la mala suerte de coger el proceso infeccioso, no debe suspender el tratamiento para la enfermedad de Parkinson. Al contrario, si se suspende la enfermedad, puede empeorar más la situación. Y tampoco hay ningún problema hasta ahora, que sepamos, ¿no? Y esto todos los días estamos revisándolo porque todos los días salen noticias nuevas, de que los medicamentos que se están utilizando, tanto los antivirales como los antiinflamatorios, no tienen ninguna contraindicación con los medicamentos para la enfermedad de Parkinson. Por lo tanto, no hay ningún problema. Pregunta si la amantadina podría proteger del COVID y muchos interrogantes. Bueno, proteger no. La amantadina es un medicamento que generalmente, actualmente nosotros lo estamos utilizando para tratar las disinesias, son los movimientos esos involuntarios, ¿no? Y en general lo solemos poner, también se puede aplicar en pacientes con Parkinson de inicio, ¿no? Porque también tiene una respuesta efectiva, pero generalmente lo tenemos reservado o lo utilizamos para prevenir, o mejor dicho, para mejorar cuando aparecen estas disinesias. Pero no hay, no protege para el COVID, ¿no? Por lo menos no hay nada publicado en este sentido, ¿no? En fin, tengo una revisión reciente que me han enviado del Hospital Clínic de Barcelona y no he visto relación alguna, ¿vale? Pero bueno, puede suceder, ya digo que del COVID estamos aprendiendo todos los días. Muchas gracias. A ver, me pregunta desde Perú, me traslada la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las pruebas de evaluación del paciente para determinar con certeza que éste tiene Parkinson y no cualquier otra enfermedad con síntomas parecidos? Bien, esta también es otra pregunta interesante, muchas gracias. Bien, voy a decirlo de una forma muy clara, muy clara. No tenemos ninguna prueba para garantizar que un paciente tiene enfermedad de Parkinson en el momento en que diagnosticamos enfermedad de Parkinson. La prueba que tenemos para decir si un paciente tiene enfermedad de Parkinson es, uno, la historia clínica, es decir, hablar muchísimo con ustedes, y dos, una exploración muy detenida, ¿no? Es una exploración
que, que se cuantifica y que está homologada y que es universal. Es una exploración con la cual nosotros los neurólogos que nos dedicamos al Parkinson nos podemos entender si decimos que un Parkinson tiene una UPDRS, por ejemplo, de 30 o de 10. O sea lo que decimos, por lo tanto, a un paciente es que usted probablemente tiene enfermedad de Parkinson, pero no se lo podremos garantizar. Sí que es cierto que cuando se lleva más de 4 años, más de 5 años con la enfermedad y se ve que hay una respuesta favorable, una respuesta muy positiva, a partir de ese tiempo podemos decir muy probablemente, no lo podemos decir nunca 100%, pero muy probablemente usted tiene enfermedad de Parkinson. ¿Y por qué? Porque hay otros tipos de parkinsonismo que se presentan, en fin, también a cualquier edad, en fin, a partir de los 50 años se puede presentar cualquier tipo de parkinsonismo, que se llama parkinsonismo plus, y de esto hay diferentes tipos de parkinsonismo plus, y se caracterizan porque son cuadros de parkinsoniano, pero que también tiene al inicio algunos síntomas que son algo atípicos, que no es lo habitual en el Parkinson, y eso hay que observarlo con mucho detenimiento. Puede suceder que estos Parkinsonismo Plus tengan una buena respuesta a la medicación oral, como si fuese una enfermedad de Parkinson también, pero esa respuesta se va agotando muy precozmente. Y cuando llega ya a los 4 o 5 años, ya prácticamente, en general, esa respuesta es casi inexistente. Y eso es lo que marca un poco la diferencia y por eso mantenemos un tiempo de prudencia para decir, bueno, tiene usted un cuadro parkinsoniano, lo más probable es que sea una enfermedad de Parkinson, pero no podemos confirmarlo 100%. Por lo tanto, en vida no podemos confirmar 100% a ningún paciente que tenga enfermedad de Parkinson. Hay estudios hechos por el Banco de Cerebro de Londres que demuestra que pacientes diagnosticados de Parkinson por expertos, no, con todo el respeto, no para los neurólogos generales, sino para neurólogos que solo se dedican a ver Parkinson, y hay un porcentaje de error en el diagnóstico. Así que en esto hay que ser muy prudente. Sí que usamos otras pruebas. Cuando tenemos un paciente con Parkinson, tenemos que estar seguros que no es un Parkinson por fármaco, puede ser un parkinsonismo farmacológico o un parkinsonismo secundario. Tenemos que saber averiguar muchas cosas, investigar muchas cosas. Tenemos que hacer resonancia cerebral para descartar que haya, por ejemplo, una tumoración cerebral que esté y se manifieste como si fuese un parkinsonismo. Eso también se puede dar, ese caso, ¿no? Pero no son pruebas que se hacen para diagnosticar enfermedad de Parkinson, sino para descartar otras causas que pueden producir algo similar. Una hidrocefalia, por ejemplo, también se puede dar, ¿no? Y puede manifestarse como un cuadro parkinsoniano. Así que no hay ninguna prueba específica. Y a veces utilizamos unos estudios, unas pruebas de medicina nuclear, el DASCAN, pero el DASCAN lo utilizamos para ver si hay parkinsonismo o no para saber si ese parkinsonismo es por enfermedad de Parkinson. A veces tenemos la duda si el temblor, por ejemplo, que tiene un paciente, puede ser un temblor muy difícil de evaluar y puede ser un temblor postural, esencial, como decía antes, o puede ser un temblor parkinsoniano. Y eso nos puede llevar a la duda a pesar de la observación. Entonces, en ese caso, podemos, por ejemplo, hacer un DASCAN y si es de origen parkinsoniano, entonces habrá una patología en la imagen del DASCAN. En cambio, si es por un temblor esencial, no habría ese trastorno neurodegenerativo y el DASCAN sería normal, por poner un ejemplo. Muchas gracias. Bueno, me preguntan, ¿la levodopa produce náusea? ¿Qué recomendaciones nos da para su toma? ¿Se debe tomar antes, durante o después de la ingesta de alimentos? Bien, otra buena pregunta. Bien, la levodopa produce náusea y
y se acompaña, mm, se asocia, hay dos tipos de levodopa, perdón, la levodopa es la misma, pero se acompaña de un inhibidor de la descarboxilasa periférica una se llama carbidopa, que es la que se asocia al Sinemet, sería levodopa carbidopa, y hay otra presentación que se llama levodopa benseracida. Bien, puede suceder que un medicamento, uno de estos, por ejemplo, la asociación de levodopa carbidopa, sea poco tolerada y producir náuseas, y esas náuseas no se pueden prevenir. Normalmente nosotros indicamos el motilio, la domperidona, para inhibir ese efecto nauseoso, pero a veces aún así no se puede conseguir. Entonces al paciente hay que decirle que tiene que quitar ese medicamento y probar con otro, ¿no? Esto lo hacemos todos los neurólogos. Entonces retiramos en este caso el Sinemet y utilizamos la levodopa, pero combinada con la benseracida, que puede suceder que tenga una mayor tolerancia. Así que lo primero que hay que hacer es probar si es que no se tolera ese medicamento, la carbidopa, y si tolera mejor la benseracida, la combinación con benseracida. Es una de las cosas que sería interesante aclarar. Aparte de intentarlo prevenir con el motilio, ¿no? Que también a veces con eso es suficiente y las náuseas y los vómitos terminan cediendo. La otra pregunta importante es si debe darse con las comidas, después de las comidas o antes de las comidas. Bien. En general, cuando se tiene la enfermedad de Parkinson, el movimiento gástrico se lentece, disminuye, y por lo tanto, bueno, pues la digestión tarda mucho más tiempo que una persona que no tenga enfermedad de Parkinson. Y por otra parte, la levodopa disminuye su eficacia si se mezcla, ¿no?, con las proteínas de la alimentación. Y si, por ejemplo, de un comprimido de levodopa se absorbe, llega al cerebro un 20%, puede suceder que con esta barrera, porque se comporta como si fuera una barrera, las proteínas, disminuye aún más esta capacidad de absorción y llegaría al cerebro mejor pues un 5% de la medicación. Por eso, en general, recomendamos que no debería darse ni con la comida ni después de comer, y es mejor tomarla al menos 30 minutos antes de las comidas, en general, porque así se puede absorber limpiamente la levodopa, y ya cuando empieza la alimentación, pues la levodopa generalmente ya estará, buena parte de ella se habrá absorbido. Bien, pero estos son en términos generales, ¿no? Y sobre todo hacemos mayor énfasis en esto cuando vemos que la medicación oral deja de hacer efecto, ya pierde cierta eficacia. Entonces es cuando es más recomendable tomarlo antes de las comidas para, diríamos, obtener el máximo beneficio de la medicación oral. Porque si la enfermedad de Parkinson está más avanzada, la eficacia es menor de todos los medicamentos, y si a eso le sumamos que la levodopa, al mezclarse con las proteínas, llega a menos cantidad al cerebro, pues entonces todavía será menor la eficacia de la medicación. Ese es el motivo. Muchas gracias. Vale. Esta es otra pregunta que de Barcelona. Está participando en un estudio para una mutación genética. A ver qué nos dice aquí. Esto solo. Bueno, sí, efectivamente, tanto en el hospital, no sé qué hospital es, si el Hospital Sant Pau o el Clínic Barcelona, son dos centros de referencia con ensayos clínicos, ¿no? Bien, dice que participa en ensayo clínico por una mutación genética.
Bueno, supongo que te referirás a enfermedad de Parkinson, ¿m? Porque no me especifica si eres paciente con enfermedad de Parkinson o tiene otro tipo de enfermedad. Pero bueno, en concreto era, en síntesis, es lo que decía antes, ¿no? Hay líneas de investigación aplicada fundamentalmente a corregir errores genéticos, ¿no? Mutaciones genéticas para, diríamos, corregir esa ausencia de proteína o esa proteína anómala que se produce, pues corregirla de forma específica, ¿no? Pero bien, no entiendo bien qué mutación genética, porque creo que no lo has puesto o no lo encuentro aquí, qué mutación genética en particular es la que tiene y podría a lo mejor entrar en algo más de detalle. Pero bueno, lo que sí puedo decir que particularmente yo no estoy actualmente haciendo ningún estudio en mutaciones genéticas, salvo en algunos pacientes con enfermedad de Huntington, lo único, ¿no? En todos los ensayos los que tengo sobre la mesa para iniciar o pendiente de aprobación son ensayos clínicos. Uno es un anticuerpo antimonoclonal para, para prevenir que no se produzca o minimizar el efecto tóxico de la alfa-sinucleína. Y también tenemos otros ensayos clínicos como un inhibidor de la tirosina hidroxilasa, que se ha visto que está relacionado con la enfermedad de Parkinson y también está relacionado con la enfermedad de Alzheimer. Y bueno, pues esto es otra de las cosas que se está investigando. Pero creo que no he podido responder muy específicamente lo que tú querías saber. Lo siento. Bueno, pregunta qué nuevo medicamento vamos a tener próximamente disponible. Bueno, se está básicamente con los mismos medicamentos que estamos trabajando ahora, que son todos terapia oral convencional, se están probando nuevas formas de administración, diríamos, de estos medicamentos, ¿no? Eso por una parte. Por ejemplo, la levodopa que se toma en forma de pastilla, pues vendrá para, fin, espero que sea pronto, para tomarlo pues por vía inhalatoria, por inhalación nasal, ¿no? O, o cambiar el formato para administrarlo pues, por vía subcutánea. En fin, por una parte, por lo tanto, se está desarrollando o revisando si se puede obtener mayor eficacia con los medicamentos que tenemos actualmente, ¿no? Que ya saben que por una parte la estrella principal es la levodopa, pero también tenemos los inhibidores de la monoamino oxidasa, los IMAO, tenemos la safinamida, que también actúa como IMAO, tenemos otros como la amantadina, como comentó un compañero antes. Tenemos los agonistas dopaminérgicos que son muy importantes, son medicamentos muy buenos, pero son medicamentos en los que tenemos que tener sobre todo la prevención de que, aparte de que son muy eficaces, que en algún porcentaje de pacientes no desarrolle trastorno de control de impulso. Esto siempre lo advertimos, antes no lo hacíamos porque no lo sabíamos y fue cosa que después fuimos descubriendo, ¿no? Entonces, cuando administramos estos medicamentos, tenemos que advertir al paciente, no, tenemos que informarnos si tiene algún tipo de aficiones, diríamos, que puedan ser perjudiciales, por ejemplo, juego o, en fin, y convertir en un trastorno compulsivo, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que hablar con el paciente y ponernos de acuerdo con el paciente para ver si inicia esto, ¿no? Luego están los medicamentos, los que se están desarrollando, que se están investigando, fundamentalmente son antimonoclonales, ¿no? La terapia génica, como decía antes, ¿no? Hay unos ensayos que se están ya desarrollando en fase de reclutamiento, como el inhibidor de la tirosina hidroxilasa, que es
es un medicamento que puede prometer también buenos resultados, que se ha visto que la tirosina hidroxilasa está muy elevada en pacientes con Parkinson y también pacientes con Alzheimer, y hay que ver si con estos tratamientos se puede mejorar esta, fin, en un futuro, ¿no? Seguramente no habrá un solo medicamento, sino que será el compendio de varios medicamentos que actúen de diferentes formas, lo que nos lleve a una situación más exitosa. Bien, gracias. Bueno, sí, vamos a ver. Me pregunta si esa mutación genética está asociada a que algunos pacientes no le haga efecto la levodopa. Vale. Bueno, vamos a ver. Hay pacientes que tienen mutaciones genéticas, son pacientes con Parkinson juveniles y que por una parte puede ser buen respondedor al tratamiento con levodopa desde el punto de vista de controlar los síntomas motores, pero son mutaciones, algunas de ellas, donde se desarrollan con mayor, o por lo menos hay una mayor predisposición de desarrollar síntomas no motores, ¿no? Por ejemplo, trastornos de conducta, trastornos depresivos, también se pueden desarrollar con más facilidad discinesias. Entonces, bien, eso puede ocurrir si se utiliza precozmente el Sinemet, o la levodopa, o el Madopar, que es el otro Sinemet, son los dos que hay ahora mismo. Y puede, por una parte, producir un buen control sintomático de los síntomas motores, pero al mismo tiempo puede producir, en este subgrupo de pacientes que son muy pocos, ¿no? Puede producir efectivamente una mayor predisposición a desarrollar esta predisposición que ya per se tiene por este trastorno mutacional, ¿no? Y bueno, puede en combinación con la levodopa, puede empeorarse esa situación desde el punto de vista conductual. Bien, habría que ver cada caso, ¿no? Pero si fuese así y si no se tolerara la levodopa, pues hoy en día, también dependiendo de la circunstancia, la edad del paciente y otras muchas cosas, es probable que, en fin, ya digo, con toda la prudencia del mundo, ¿no? Pero porque también he vivido casos similares, puede suceder que la mejor indicación para una situación como esta sea pues la DBS, es decir, la estimulación cerebral profunda, ¿no? Por lo menos es un planteamiento que habría que no desecharlo, aunque se sea joven, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, pues, muchas gracias. Pregunta, ¿cuánto Cineme es el tope? Bueno, yo no diría un tope, vamos a ver. Si usted está tomando 6 Cineme al día, ¿vale? Y se encuentra bien, no tiene fluctuaciones o tiene periodo off muy breve y se encuentra bien y tiene una buena calidad de vida, pues siga adelante, no hay un tope, ¿no? Si está tomando una cantidad así de Cineme y le produce mucha discinesia, entonces ese es el tope, ya tiene mucha discinesia. Y si se toma mucho Sinemet o mucho Madopar, mucha levodopa al día, muchas veces al día, y también se queda muchos momentos del día parada, con muchos bloqueos, y eso sin darse cuenta, puede sumar entre la rigidez de la mañana, entre
lo lenta que se queda o lo semiparada o parada que se pueda quedar entre toma y toma. Y eso va sumando tiempo, al final puede, sin darse cuenta, puede sumar ya horas. Y si eso también le afecta a su calidad de vida, pues todo eso ya es motivo para decir, bueno, pues vamos a plantearnos otra terapia alternativa. O sea que principalmente depende de usted mismo. Si está bien tomando 6, 7 dosis de levodopa al día, si se encuentra bien así y tiene una relativa estabilidad, adelante, no hay un tope. ¿eh? Ahora bien, ahora bien, sabemos que dosis de levodopa superior a los 600 miligramos día, en términos generales, aumenta, potencia el desarrollo de las complicaciones fundamentalmente de las discinesias. Eso es así en términos generales, ¿no? Siempre hablo en términos generales, pero cuando hablo en términos generales no quiero que interprete que es algo dirigido a usted directamente, porque puede suceder que no sea exactamente así, ¿vale? Digo en términos generales. Así que depende de cómo se encuentra. Si se encuentra bien, con buena calidad de vida, adelante. Si no se encuentra bien, no tiene buena calidad de vida, hay que plantearse otra alternativa si la dosis que está tomando de levodopa es muy frecuente a lo largo del día, ¿no? Y supera unas cantidades que en general no son aconsejables. Uh-huh. Sí, bueno, es lo que me pregunta que esto ya es una pregunta de un paciente que cuando vino la primera vez a mi consulta le dije que tenía un parkinsonismo y tenía que hablar de parkinsonismo, de cuadro parkinsoniano y posiblemente o probablemente enfermedad de Parkinson, pero no puse en el diagnóstico así enfermedad de Parkinson con seguridad, porque como decía antes, la certeza en vida 100% no la tenemos, ¿no? Es decir, que eso significa que la única forma de tener la certeza 100% es por el estudio de anatomía patológica, es decir, por el estudio del cerebro, ¿no? Y por eso digo que en vida nunca podemos estar seguros 100% de que un paciente tenga enfermedad de Parkinson. ¿eh? Lo más probable es que si después de 5 años de tomar la medicación y la respuesta es positiva y es favorable, lo más probable es que sea enfermedad de Parkinson. Estamos hablando siempre de mayor probabilidades, ¿no? Si es antes de los 5 años, si es primer año, segundo año, pues diríamos tiene un cuadro parkinsoniano, posiblemente sea enfermedad de Parkinson. O si hay muchos síntomas atípicos, diríamos tiene usted un cuadro parkinsoniano y posiblemente un Parkinson Plus. Por lo tanto, todo depende del momento evolutivo en que se ha observado un paciente. Eso es muy importante, ¿no? Muy importante ver si hay signos que son atípicos de la enfermedad de Parkinson, es decir, que no se ven en el Parkinson, también es muy importante. Bueno, y eso, ¿por qué decimos que no podemos tener la garantía 100%? Pues simplemente por eso, porque no podemos estudiar el cerebro de los pacientes. Eso solamente se hace en el banco de cerebro, ¿no? Bien. Me pregunta, con un diagnóstico de Parkinson atípico, pero respondiendo bien al tratamiento con levodopa, pero con mucho estado de off al día, ¿qué se puede esperar del tratamiento? Los valles pueden ser 3 y con 2 horas de duración. ¿Es Parkinson atípico? A ver. Ay. ¿Es Parkinson atípico según la prueba de inervación cardíaca? Bueno, primero, ya decía antes que se puede tener un Parkinson, puede suceder que se diagnostique incluso posible enfermedad de Parkinson, teniendo en cuenta que hay signos atípicos
y que esos son signos que hay que observar a los 6 meses, a los 12 meses, al año y medio, a los 2 años, y así es siempre una observación como mínimo cada 6 meses, así por lo menos es como yo recomiendo, ¿no? Un poco, si hay signos atípicos, eso hay que seguirlo y ver cómo responde. Puede suceder que si se tiene Parkinson atípico haya respuesta de algunas cosas, por ejemplo, de la rigidez, pero si lo que tiene una pérdida del equilibrio y tiene caída frecuente, pues a lo mejor eso no va a haber ahí ninguna respuesta de beneficio. Todo depende del síntoma que predomine. Eso por una parte, ¿no? Siempre es bueno, en general, poner levodopa, sea cual sea el parkinsonismo, precisamente por eso, porque sabemos que puede haber respuesta. ¿Cuánto tiempo? Pues no lo sabemos. Si sabemos que si no es enfermedad de Parkinson, por lo tanto es un Parkinson atípico, esa respuesta a lo largo de los años irá disminuyendo. Y llegará un momento en que no habrá respuesta, ¿no? Esto es así. La prueba de inervación miocárdica, eso ayuda a decir si es un Parkinson atípico o no. Bueno, diría es un complemento más, es una prueba más. Sabemos que en la enfermedad de Parkinson hay una denervación miocárdica, pero también lo hay, por ejemplo, en la atrofia multisistema, que es otro tipo de Parkinson Plus, o también lo puede haber en la enfermedad por cuerpo de Levy, ¿no? La demencia por cuerpo de Levy, que también puede producir, no es una enfermedad de Parkinson, y también puede producir una menor inervación miocárdica. Así que es una prueba más que como no tenemos prueba específica, pues intentamos reunir todas las pruebas que podamos hacer para llegar a la conclusión más próxima a la seguridad que sea posible llegar. Hay otras pruebas que también utilizamos, por ejemplo, el PET cerebral lo utilizamos cuando tenemos Parkinsonismo atípico, perdón, y deseamos saber si somos capaces o queremos avanzar un poco más, y con los datos de la exploración con signos atípicos del paciente, con el PET y con todas las pruebas sobre la mesa, podemos llegar a la conclusión de que probablemente este paciente, por ejemplo, puede tener una parálisis supranuclear progresiva, o puede tener una atrofia multisistema, o una degeneración córtico-basal, que son enfermedades que forman parte de la entidad de Parkinson Plus, y que son de las que siempre estamos considerando y siempre revisando, ¿no? Pero no hay una prueba, las pruebas ayudan, pero sobre todo ayuda la valoración clínica, valorar los síntomas clínicos, y es lo que más favorece el que nos inclinamos hacia un diagnóstico o a otro diagnóstico. Bien, muchas gracias. Me gustaría saber si la rigidez mañanera es semejante a la rigidez de la artritis. Tengo 65 años. Mi abuelo tenía Parkinson y tengo un tío de 88 años que también lo tiene. Un sobrino joven también tiene algo en común. Yo tengo tratamiento para la artritis reumatoide. Gracias. Bien. Bueno, es una buena pregunta, porque no todo lo que es rigidez significa enfermedad de Parkinson. Para que haya enfermedad de Parkinson, lo que siempre tiene que haber es lentitud. Esa lentitud se puede acompañar o no de rigidez, o puede acompañarse o no de temblor. Pero el denominador común es que siempre tiene que haber lentitud. Una lentitud en el movimiento. Por lo tanto, eso es algo que puede ser valorable, pues, por su neurólogo, ¿no? O puede acudir a su neurólogo y que valoren eso.
La rigidez de la mañana se presenta cuando, sobre todo en aquellos pacientes que ya están diagnosticados de enfermedad de Parkinson y la medicación oral ya empieza a fallarle un poco. Ya en vez de tener una respuesta terapéutica de 7 o 8 horas, a lo mejor ya tienen una respuesta terapéutica de 3 horas, o de 4 horas, o de 2 horas, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, si se toma la medicación, la última, en la cena del día anterior, y pasa toda la noche sin tomar medicación, ese paciente se va a despertar con mucha rigidez por la mañana, pero se toma la pastilla de levodopa, por ejemplo, o la que sea, ¿no? Y va a mejorar. ¿No? Pero esa es la rigidez que se presenta por la mañana. En su caso, que se presenta esa rigidez puede ser por una artritis y es posible que no sea enfermedad de Parkinson. ¿Eh? Pero en cualquier caso, ya digo que la rigidez puede estar presente o no puede estar presente, aunque se tenga enfermedad de Parkinson. Lo que siempre está presente es la lentitud. ¿Vale? Y luego puede acompañarse o no de rigidez o de temblor, como decía antes. Así que la recomendación es que, bueno, pues consulte eso con su neurólogo para estar más seguro, sobre todo también teniendo en cuenta antecedentes familiares. Muy bien, gracias. Perdón, a ver. Me preguntan si la apomorfina. A ver, no veo la pregunta ahora. A ver. Me pregunta si la apomorfina está indicada para el parkinsonismo. Sí, la apomorfina es un agonista dopaminérgico. Y hay dos, la apomorfina viene en dos presentaciones. Una en forma de Pinjet, que eso significa que viene como si fuese la insulina, un bolígrafo, ¿no? Y con una aguja que se la aplica en la piel, ¿eh? Como si fuese se la aplica así. Y bueno, y se inyecta la cantidad que el neurólogo le habrá dicho que necesita. Es decir, que para saber qué dosis necesita, tendría que hacerse un test de apomorfina. Ese test significa que se va evaluando dosis, respuesta y efectos secundarios. Cuando se llega a la dosis mínima que le produzca una buena respuesta, esa ya es la dosis que se establece para ponerse la apomorfina en Penjet. Pero también hay que evaluar si produce efectos secundarios. Generalmente suele ser náusea, fatiga, hipotensión, generalmente. Si fuese así, pues entonces no puede. O también puede suceder que le baje la tensión arterial. Si eso ocurre, no la puede tomar. En caso de que sí pueda, entonces la apomorfina se la puede poner en Penjet cuando eso que le ocurre es, pues por ejemplo, por la mañana, o cuando llega al mediodía y se vuelve a quedar un poco parada, pues también se lo puede poner, o por la tarde, o si un día se va de excursión, lo puede llevar en su bolso, en una nevera de esa portátil, y aplicárselo si está en la playa o en cualquier sitio y puntualmente se queda algo parada. Ese es un uso de la apomorfina. Y luego hay otro uso, que es al que me refería anteriormente con las terapias de segunda línea, que es cuando el paciente fluctúa muchas veces a lo largo del día. Es decir, tiene momentos buenos y momentos malos, ¿no? Y eso se repite muchas veces al día. Entonces, utilizamos la apomorfina, pero en perfusión continua. Es decir, que se administra, hacemos lo mismo que antes. Se calcula la dosis mínima, se evalúa la eficacia, si produce efectos secundarios o no, porque puede suceder que sea eficaz, pero se presente hipotensión y le puede dar un síncope, entonces ya no puede ser recomendada. Bueno, vamos a suponer que todo sale bien, entonces se recomienda la dosis mínima que necesita, por ejemplo, 3 miligramos, 3 miligramos por hora al día, ¿no? Y en un perfusor que se indica la cantidad de dosis que necesita desde por la mañana hasta por la noche. Por la noche se la quita y se acuesta a dormir y ya está, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que sí es importante es vigilar
que tiene que haber una rotación. La apomorfina se pone por la mañana hasta por la noche y no puede estar todos los días poniéndolo en el mismo sitio, sino que variar siempre de un sitio a otro. Se lo puede poner ¿dónde? En la parte, en los antebrazos, en la parte de los tríceps, a nivel periumbilical, nunca próximo al ombligo, sino retirado del ombligo, haciendo una cuadrícula para ir trazando puntos distintos y cada día poner un punto distinto. Se puede poner también en la parte supraglútea, la parte posterior, donde hay mucha grasa, porque la apomorfina se absorbe bastante bien cuando hay mucho tejido adiposo. El efecto es inmediato. Si usted se pone una administración de apomorfina, en 7 minutos ya tiene efecto positivo. Puede ser luego el efecto mucho o poco, pero el efecto positivo ya lo nota en 7 minutos. ¿Por qué? Porque los 7 minutos de administrárselo ya llega al cerebro. Porque es muy liposoluble. Así que bueno, sí, es un arma de las que tenemos para aplicar, ¿no? Y como todas las cosas, como todas las terapias de segunda línea, siempre tiene que haber unos criterios de inclusión y criterios de exclusión y elegir el mejor tratamiento, en este caso, para usted, si es el caso. Vale, muchas gracias. Me pregunte si hace falta seguir todos los pasos previos para hacer la estimulación. No, no, en absoluto. Ya digo que cada técnica tiene su criterio de inclusión y de exclusión. Puede suceder que, por ejemplo, me llegue, bueno, perdón, que haya un paciente, por ejemplo, de 45 años y tenga un temblor, en fin, que no se controle con la medicación, independientemente de la edad, la mejor indicación podría ser en ese momento hacerle la estimulación cerebral profunda directamente. O puede suceder, como comentaba antes, que, que el efecto de la levodopa en determinados Parkinson, aunque sean muy juveniles, le puede producir efecto indeseado o no lo tolera. Entonces habrá que aplicar otra terapia. Hoy por hoy, la terapia mejor indicada es, en mi opinión, y yo creo que está consensuado entre todos los neurólogos que nos dedicamos a tratar el Parkinson, ¿no? Pues, en fin, hacer estimulación cerebral profunda, ¿no? ¿De acuerdo? O sea que no hay que pasar todos los pasos, al contrario, cada técnica va por separado. Lo que hay que evaluar es edad de la paciente, el estado general del paciente, las condiciones neuropsicológicas, y todo eso es lo que hay que evaluar. Y si lo que le corresponde a un paciente, porque es lo que mejor le puede ir, es una DBS, independientemente de la edad, siempre que sea antes de los 70 años, pues se hace. No hay por qué cumplir los otros pasos con las otras técnicas. Bien, muchas gracias. Bueno, una paciente que me dice está operada desde hace un año, supongo que DBS, ¿verdad? Supongo que se lo han puesto en el subtálamo bilateral. Bueno, pues bien. No me dice qué neuroestimulador el que se le ha puesto, si es Boston, si es Medtronic, o si es Sanjut, ¿no? Son diferentes neuroestimuladores. Bien, supongo que se lo ha puesto pues por este motivo, porque llega un momento en que había tantas fluctuaciones, tantas complicaciones motoras, que lo más indicado era hacerle la intervención. ¿Para qué? Para mejorar su calidad de vida. Aunque tengo que decir una cosa, ahora que hablamos de esto, es que hacerse la cirugía no implica retirar la medicación. La medicación se puede retirar o no, pero el objetivo de la cirugía, de la DBS, no es me opero para no tomar medicación, ¿no? La medicación se puede seguir tomando incluso en la misma dosis, lo que sea necesario. En general, es cierto que los pacientes que están intervenidos necesitan menos cantidad de medicación y también hay pacientes
que después de ser intervenido llevan años incluso, y yo tengo algunos pacientes así, que no toman absolutamente nada de medicación y se encuentran pues muy bien. Bien, pues espero que tengan mucha suerte. Bien, me dice otra pregunta. Mi pareja, operada hace un mes de estimulación cerebral profunda, se ha quedado un poco colgado y le han retrasado a junio la siguiente visita por el tema este, ¿no? Del COVID-19. Bien, bueno, hay que tener mucha paciencia, pero no solo por el hecho que le retrasen la visita a junio, que eso es así, en fin, eso influye, ¿no? Sino también por el hecho de que se necesita, después de una intervención, los primeros días se produce un efecto, diría, muy bueno, pero poco a poco ese efecto eh, eh, termina desapareciendo, ¿no? Y hay que esperar que pase un mínimo de tiempo, ¿no? Entre 3 y 6 meses para ir ajustando poco a poco la- los parámetros del estimulador. ¿M? Entonces, pues ya sabes que en el intraoperatorio se selecciona eh, dónde debe estar el electrodo, que sea el talle perfecto y qué polo es el más idóneo para producir ahí los estímulos. Ahí ya se ha explorado y se ha visto cuál es el polo donde mejor respuesta se obtiene. A partir de ahí se empieza a dar estímulos y hay que ir poco a poco y graduándolo y eso se hace en meses sucesivos. Entonces, bueno, normalmente esto lo hacemos con una periodicidad más rápida, pero es cierto que esto que está ocurriendo ahora, pues supone un poco de retraso, pero en cualquier caso se puede poner, recomendaría que usted se ponga en contacto telefónico directamente con su médico y bueno, a lo mejor es posible que le pueda atender puntualmente si no sé exactamente si hace un mes y si es para junio, pues puede ser, sería entonces marzo, abril, mayo, junio, son 4 meses, se va un poco de tiempo, ¿no? Si su neurólogo puede hacerlo, pues podría intentarlo, ¿no? Bien, gracias y suerte. Bien. Bien, vamos a ver, me responde, me dice que su principal problema es el freezing, la congelación que hace para caminar. Eh, bueno, supongo que ese freezing no lo tendría antes de operarse, ¿o sí? Bueno, si no lo tenía antes de operarse, a lo mejor lo que necesita es una revisión de los parámetros. Bueno, es cierto que hay que ser muy prudente con el coronavirus, ¿no? Bien, pero en circunstancias especiales eso ya lo tiene que valorar cada neurólogo. No puedo decirle, en fin, lo que sí, yo le puedo decir lo que yo hago, ¿no? Si un paciente se descompensa, bueno, pues, y no puede esperar, y en fin, y sabemos lo que ocurre, ¿no? Cuando se descompensan, se agobian mucho, se ponen muy nerviosos y, en fin, y todo sale peor, ¿no? Entonces, intente aunque sea hablar por teléfono con su neurólogo, a ver si hablando, pues consigue un poco calmarse, ¿no? Y si, y si es posible, y tomando las medidas de prudencia que hay que tomar, pues se puede revisar en circunstancias especiales, ¿no? Así que, bueno, es lo que le puedo decir, ¿no? Vale.
Me pregunta cómo podemos saber si los padres han tenido algo de Parkinson. Bueno, lo primero, usted tiene Parkinson y tiene menos de 45 años. Si tiene Parkinson, tiene menos de 45 años, hay que hacerse un estudio genético. Si, si tiene más de 45 años, usted tiene Parkinson y sus padres no lo tienen, pues entonces no se recomienda hacer estudio genético porque lo más probable es que su Parkinson sea un Parkinson idiopático. Lo más probable, ¿no? Si en la familia, diría a nivel proximal, ¿no? En la familia directa, hay alguien que tenga enfermedad de Parkinson, primos hermanos, tíos, eh, abuelos, ¿no? Bueno, pues entonces eso habría que revisarlo también, habría que ver si corresponde hacer además un estudio de genética, por lo menos de las mutaciones más frecuentes por encima de los 45 años, que alguno puede ser autosómico dominante y que incluso algunas mutaciones, algunos pacientes, aunque tengan esa mutación, a lo mejor no lo desarrollan hasta 75 años, por ejemplo, ya cumplido, ¿no? O sea que por la edad por sí solo no se puede decir que no se tenga. Depende de qué, depende de que haya más Parkinson en el contexto familiar, aunque no sean solamente los padres. Pregunta que en una operación de estimulación cerebral profunda, ¿cuánto tiempo cuesta generalmente encontrar un punto justo de graduación? ¿Cuánto tiempo? Bueno, generalmente entre los 3 o los 6 meses es un tiempo, sobre todo 6 meses. 6 meses es un tiempo pues para ver si se ha obtenido respuesta la máxima favorable en esos polos los que están actualmente activos. Y si no fuese así, bueno, ya su neurólogo se lo irá diciendo, habría que establecer, probar con diferentes polos a ver con cuál de ellos obtiene la mejor respuesta. Pero en principio, un tiempo puede ser 6 meses. Después de la intervención, 6 meses. Bueno, perdón, porque estoy recibiendo muchos mensajes, ¿no? Y bueno, hay una pregunta que me hace otro paciente, es si hay diferencia entre Cinemed y el Estalevo. Sí, sí hay diferencia, porque Cinemed tiene levodopa y carbidopa solamente, ¿vale? El Estalevo, vamos a suponer un Cinemed Plus, el Cinemed amarillo, tiene 100 miligramos de levodopa y 25 miligramos de carbidopa. Vamos a poner, por ejemplo, a compararlo con el Estalevo de 100. El Estalevo de 100 tiene levodopa 100 miligramos, igual que Cinemed Plus, tiene 25 de carbidopa y tiene 200 de otro medicamento que se llama entacapona. Y esta entacapona que es un inhibidor de la catecolamimetiltraferasa. Es un medicamento es un medicamento que se utiliza para aumentar la vida media por ejemplo, del Cinemed Plus, de la levodopa. Si la vida media de la levodopa está aproximadamente, la vida media, estaría aproximadamente 90 minutos, entre 90 y 120 minutos, con la entacapona puede aumentar un tiempo más la vida media de la levodopa. Entonces, el estalevo, la diferencia es que introduce, la diferencia con respecto al Cinemed, es que introduce un compuesto más para aumentar la vida media. La diferencia es esa. Bien, espero que haya aclarado esto.
Me dicen, me pregunta, ¿dejar toda la medicación excepto el Sinemet por un tiempo empeora la enfermedad? Bien, esto no lo puede hacer por vuestra cuenta, ¿eh? Tiene que hacer con consulta médica, ¿vale? Muchas veces lo hacemos, muchas veces es mejor para un paciente cuando tiene muchos efectos secundarios. A veces utilizamos eso, a veces, sobre todo cuando tiene muchas alucinaciones, porque a lo mejor tome agonista dopaminérgico o, en fin, bueno, cualquier otra circunstancia, ¿no? Entonces, pues intentamos minimizar la terapéutica, intentamos buscar la máxima eficacia con el medicamento más importante para saber a veces también dónde estamos con respecto al tratamiento. Pero no se debe hacer por vuestra cuenta porque se puede producir, por ejemplo, si está tomando un agonista dopaminérgico y lo retira de forma brusca, puede entrar en un estado de depresión grave. O si, en fin, no es recomendable. Tiene que ser siempre por lo menos consultándolo con su médico para que éste le aconseje y le recomiende cómo hacerlo. Vale. La persona, el paciente que hace freezing, que no lo hacía antes, está con Boston Scientific. Vale, de acuerdo. Bueno, pues, o sea que el freezing se ha presentado al mes de la intervención. Bueno, habría que ver primero, eh, tiene que hablarlo con su neurólogo, eh, porque puede ser varias las razones. Por ejemplo, no lo sé, pero vamos a teorizar un poco. Puede ser que a lo mejor se haya retirado bruscamente medicamento y se ha quedado muy parado. Puede suceder que además eh, mm, los parámetros tengan que ser revisables, ¿no? Todo eso tiene que ser revisable. O sea que puede ser por muchas razones, ¿no? ¿Vale? Fundamentalmente, o que haya una retirada brusca de medicación y que se haya quedado corto los parámetros del estimulador. Pero vuelvo a insistir que si puede intentar hablar, aunque sea por teléfono, con su neurólogo, que él tiene los parámetros y tiene su ficha, pues seguramente le va a ayudar con toda vamos, con toda garantía. Eh, bueno, pues se han acabado todas las preguntas. Espero haber respondido, por lo menos intentado haber respondido todo lo que se me ha preguntado. A veces es difícil responder si no se sabe exactamente, en fin, las características que se tiene, en fin, obviamente, ¿no? Es difícil de responder. Por ejemplo, este paciente, ¿no? Bueno, que está con mucha dificultad para caminar después de la intervención y que por el coronavirus pues se va a tardar tiempo en ver. En fin, bueno, son cosas que francamente pues eh, no me hace sentirme bien, pero sí le hago recomendaciones para que de alguna forma consiga contactar. En cualquier caso, en fin, humildemente he intentado aclarar algunas cosas, he intentado ser práctico, ¿no? Ha sido una encerrona y lo ha sido todo improvisado, no sé cómo he llegado aquí, la verdad es que no sé cómo empecé y cómo llevo este tiempo así hablando y han sido muchísimas las preguntas, así que, y también los comentarios de ánimo, en fin. Y bueno, pero tengo alguna cuenta pendiente con Pedro que me dejó aquí solo ante el peligro. Así que muchas gracias a todos. En fin, un abrazo para todos. Que tengáis mucha suerte. Espero que pronto puedan ver a sus neurólogos, que pronto podamos vernos y que en fin, podamos tener medicamentos, tratamientos más exitosos de los que ya tenemos, que también son importantes los que tenemos ahora. Así que suerte para todos. Un abrazo.